Muy buenas tardes, les saluda Estela Ruiz Díaz. Esto es En Contexto, nuestra cita habitual de los martes aquí por Noticias Paraguay. Bueno, la semana pasada sentíamos un bálsamo ante tanta injusticia, ante intentos de olvido, ante intentos de impunidad. Un tribunal de sentencia condenó a 30 años de prisión a un torturador estronista. Estamos hablando del comisario Eusebio Torres. Hemos seguido el juicio, nos conmovieron los testimonios de las víctimas que fueron torturadas por este comisario que además era abogado. Por lo tanto, sabía que estaba infringiendo las leyes cuando estaba cometiendo estas atrocidades. Hemos invitado para charlar de este caso a las víctimas tres de las tantas víctimas del comisario Eusebio Torres. Estoy hablando de los hermanos Casco. Ellos fueron los querellantes de este caso, los que lograron esta sentencia de los jueces Juan Ortiz, Rosana Sandoval y Manuel Aguirre. Hay que decir los nombres de estos jueces valientes, que el caso fue impulsado por la fiscala Sonia Sanguines. Así que ya doy la bienvenida y les agradezco por estar acá a los hermanos Casco. Luis Casco, Baixapa, buenas noches. Buenas tardes, gracias por la invitación. A la hora. Muchísimas gracias. Carlos Casco, buenas tardes. Un placer estar en tu programa y a través de la difusión de tu programa con nuestros compatriotas. Un placer. Doctor Carlos Arestivo, psiquiatra, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy contento de estar aquí con ustedes. Invitado en su doble condición, doctor, porque queríamos hablar, no solamente porque usted fue víctima también de la tortura, de la dictadura, sino también como psiquiatra, como para entender no solamente la mente del torturador, sino cómo esta sociedad también permitió y sigue permitiendo esas monstruosidades. Porque Eusebio Torres vive como un vecino cualquiera en su barrio. Pero antes, para que sepamos, para remover la historia, para remover esa memoria y para que no olvidemos lo que pasó, quiero que nos cuenten quiénes son y diríamos qué pasó con ustedes en esa época más negra de la dictadura. Ñañe Puruna Nendie, Luis. Bueno, la llegó añe Pirula Villarrica, añe por se la hace Calvario. Si ya la hacen va por camión de carga, se allí comisaría de los pibes y aquí hubo una noche. Al día siguiente se trasladó a la delegación de gobierno del Bairá. Se puede hacer de pibes. Porque comunistas, J.J. Yucapa, muela el recibimiento allá, ni idea de no hay de coa. Los enduras por la Carlos y por demás allá, por eso no hay nada que ver, por lo menos campaña, hoy me orella. Se uniformó de Ecuador prácticamente. Ustedes se han pasado para ver, fin de semana y me pepe, a veces hasta el lunes se remití que esposada engrillado, esposada, ya ese colectivo se erudí. Hace un poquito de plaza uruguayo no hay cuál es el donde cuál mo para hacer hasta ese guatado de plata, guatay ni mi pesa de catuí y ahí ella de engrillado ahí. Engrillado esposado. Los cruzados de plazas a Pedro las motorizadas ahí, a los Pedro los jóvenes. A ustedes los jóvenes del departamento de investigación, la puta jamás mañana. Y vídeos comunistas a se recibir los hilos de Nite, se un médico de que hay. Se recibió y de guardias por lo visto se recibió y la de ahora tiene a pesar apoya lo que está ahí a pesar de te patada ya los recibimientos tengo que hice la copia no eran hermanos son de Diego pero eso Yucatán pele y la y bienvenida ya digo hasta se fichaba de cantero oficina a ser piba te la redonda ya de fondo para la iniciadora. Usted de la 1 de la mañana se no dice
Se puede llegar a llegue hasta llegue 2, segundo, tercer piso, nada, pues poca iluminación cuesta, en el color de mi ya. Pero ya jamás roteja, ya jamás. Por la luz es para hacer se cargo la OPM igual a más para allá, ¿no? La escuela es para hacer. Ni siquiera no estudié, en la segundo grado terminado para allá para que la estudiara. Se nos pasa de esa pista y que la garrotera, la Eusebio, a continuar esa pista. Igual la no para igual porque el mío puede hacer igual la escuela y colegera. Claro. Entonces se moñinó de tipo de banco pues ahí. Pero yo capaz de ser pirraca, pues yo casi completo lo de lado, yo capaz de se nos pasa acá y se nos pasa el lomo, la oijave, o toca jave, se me lleva y se me lleva mí. No, la pileta. Se yo caliente que porque pero me que ule sacar, cuando me va a respirar de tu padre y te ande. Usted no me más electricidad. Se yo caliente que dar currículum me tiene que dar cuini y de cuál y pregunta cuándo que te contestando es para dar ese seudónimo da cuál. Porque soy mi hermano Javier, se ve que ya la había llegado, pues hermano menor, mi sí, mi imitaba, viendo ya la paya. ¿Vos año eres como pero muere? 19. 19. Hacemos cuartel hace 17 años, 18, hemos tenido hace más cuartel, entonces se va a hacer en torno a Villarrica, ya, pero hace la. Usted se no llega, segunda vez no llega, usted se no ve calle, se me que lleve y costa y pillenta y que hasta llegue, pero otra tortura, de piletear, y que pero cuál, pero bien y baño, pues para el cuerpo de manitela, o capaz, más de otra, de yucalento. Por lo visto no yo fui la cual botan la categoría de nieve más el golpe digo más nieve no sé cuál no me de tiempo nieve Países a llevar bastante y me hago países se nace a rey pero lo mío es que 10 15 años y me porque en vez de fijar en el cual me cuenta para fijar ya cuando no la yo por lo menos lo liquidar fijar ahora ahí. Por el caso de los hermanos López, mía, pero pijareo, pues, ahora en día ya con mía desapareció. Pero ya ni que te Luis, porque lo que quería era presentarte cómo caíste, diríamos, en la garra de la dictadura. Dale. Tenías 19 años. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Esther. Quiero que te presentes y le digas a nuestra audiencia quién es Carlos Casco. Bueno, yo soy Carlos Ernesto Casco. También metido en esta historia de terror, ¿verdad? Fui protagonista también de uno de los episodios de mi permanencia, mi ingreso al Departamento de Investigaciones, mi reclusión en esa dependencia. Y bueno, mi vivir, ¿verdad? Los momentos que he pasado ahí, como lo estaba relatando mi hermano Luis, momentos de terror, momentos de situaciones así muy, ¿cómo le diría? Muy, para mucha gente seguramente de connotación increíble, ¿verdad? Momentos de terror. Sometido a torturas psicológicas, torturas físicas. Mi detención se produce en el puerto de Asunción, en el buque Carlos Antonio López, buque en el cual regresaba junto con un amigo personal, Luis Ricardo Malco, y ya la represión se inicia en el camarote mismo. A partir de ahí, de ese momento, ya se inicia la represión hacia nuestras personas. Evidentemente, el capitán del buque ya estaba enterado y recibió órdenes
y nos detienen ya dentro del buque. Apenas atracado el buque ya suben, subió Camilo Almada Morel, alias Saprissa, y Lucilo Benítez. Fueron los que nos esposaron y desde ahí, ya a partir de ahí, directo al cuartel central de policía. Fuimos trasladados ahí, estuvimos unas 2 o 3 horas y el cuartel central de policía, la parte posterior, da al frente de la entrada del departamento de investigación. O sea, un paso así, ¿verdad? Unos pasos y ya estaba ahí la oficina del departamento de investigaciones. Ingresamos al departamento de investigaciones esposados ya con Luis Ricardo, con un par de esposas, ¿verdad? Un lado yo y al otro lado Luis Ricardo. Y bueno, a partir de ahí empiezan ya las sesiones ya de castigo, de tortura. Fuimos ingresados directamente al despacho de Pastor Coronel. Él estaba sentado junto con unos generales ahí. Cuando eso estaba al lado de él, recuerdo perfectamente, estaba Brites Borges, que era uno de los generales de la policía, ¿verdad? En ese momento ministro del Interior, tengo entendido. Jefe de policía. O jefe de policía, perdón. Y bueno, a partir de ahí, yo inclusive ahí fui testigo, he visto el cuerpo de Constantino Coronel en el piso, con la cabeza totalmente ensangrentada. Después me enteré que era Constantino Coronel, ¿verdad? Y bueno, a partir de ese momento empiezan las sesiones de golpes y apremios, ¿verdad? De ahí nos sacaron, estuve un rato ahí con una especie así de mini interrogatorio, quién era yo, mis datos personales, y a partir de ahí me sacan allá al pasillo, ahí a unos metros ahí de la oficina de Pastor Coronel. Bueno, quiero tratar de hilar un poco esos momentos, sí, ¿verdad? Me cuesta mucho, ¿verdad?, rememorar todo eso. Y yo fui testigo de los sucesivos ingresos de otros detenidos que iban entrando uno tras otro, ¿verdad? Los compatriotas que eran arreados y detenidos y provenientes del interior del país, ¿verdad? Y eso en un rato ya se llenaron, o sea, el pasillo se llenó y empezaron ya a despejarnos hacia el fondo, cada vez más hacia el fondo, ¿verdad? Y en un momento determinado, en el lapso de un día y medio, estábamos ya aproximadamente más de 100 personas ahí en ese lugar. Bueno, después vienen sucesivamente ya los interrogatorios, ¿verdad? A cada cual, por turno, ingresando a la oficina de Eusebio Torres. Yo tenía contigua a la sala principal de la oficina de Pastor Coronel, contigua estaba la oficina de Eusebio Torres. Detrás nuestro se colocaba Saprissa, en los momentos que nos iba, entre comillas, comisionado a hacer las detenciones en el interior, y también estaba Lucilo Benítez permanentemente, y eran los que nos propinaban golpes con las señas que hacía Eusebio Torres. Cada vez que nos hacían preguntas, yo me quedaba callado en este caso, ¿verdad? ¿Y cuál era la causa por la que te detuvieron? ¿Perdón? La causa. ¿De qué te acusaban? Y bueno, a mí me acusaban de pertenecer a una supuesta organización denominada Organización Político-Militar, la OPM. En realidad mi actividad, vamos a decir, semipolítica, se remonta a los momentos de lo que ocurrió en Corrientes, ¿verdad? Era miembro de la agrupación cultural guaraní, que era una agrupación que habíamos fundado para nuclear a los compañeros, a los compatriotas paraguayos, ¿verdad? Y cada cierto tiempo hacíamos reuniones, hacíamos actos, incentivábamos mucho el folclore, ¿verdad? A través de Herminio Jiménez, que en ese momento estaba también en Corrientes, ¿verdad?, que dirigía una orquesta conformada por estudiantes paraguayos. Bueno, a partir de ahí de mi participación en esa agrupación cultural guaraní, luego yo me vinculo con personas que estaban vinculadas a una actividad política acá en Paraguay, ¿verdad?, aparentemente clandestina. Entonces, cuando
se produce mi detención, empiezan a hacerme los interrogatorios mencionándome a personas a quienes yo no conocía, ¿verdad? Y todos estos interrogatorios siempre dirigidos por este personaje, Eusebio Torres, dirigido directamente por él. Duraron 2 días y medio los interrogatorios a Ricardo y a mi persona. Y nos llevaban a un piso de arriba donde estaba una especie de una pileta pequeña, ¿verdad? Y a los costados unos bancos en donde nos acostaban, nos ponían boca para abajo y nos golpeaban con, como dijo mi hermano, con raja y con cachiporra por la planta de los pies, por la parte posterior de la pierna y muslo y por la espalda, por las nalgas también, ¿verdad? Sometidos cada cierto tiempo a ese régimen de apremios físicos. Y con la pila, era una tina pequeña, una tina portátil, que ellos mudaban de un lugar a otro, ¿verdad? También fui torturado ahí, sometido a inmersión en la pileta. Y los que participaron directamente fueron Agustín Berlotto, era el que se encargaba de sumergirnos, ¿verdad?, en la pileta. Nos colocaban boca para arriba con las rodillas dobladas, plegadas al borde de la tina, y ahí nos sumergían en la pileta. Y sesiones así permanentes, ¿verdad?, durante 2 días, 3 días aproximadamente. Después ya hacían la rotación con otros detenidos, ¿verdad? Entonces quedamos un poco ahí relegados por un tiempo, ¿verdad? ¿Ustedes observaban también lo que le hacían a los otros detenidos? Sí, nosotros veíamos. Inclusive yo fui testigo de la muerte de un señor de apellido Arzamendia, que murió a causa de un infarto. Lo torturaron, lo sometieron también a apremios y murió ahí en el pasillo, murió. Señor de apellido Arzamendia, que era vendedor de quiniela, vendedor de lotería y quiniela, a quien también arrearon. Fui testigo también del paso por los pasillos de Mario Sher. Yo lo he visto engrillado, esposado, en 2 o 3 oportunidades, pasando hacia el costado del pasillo frente a nosotros, ¿verdad? Cuando cada vez que lo traían a someterle a tortura, que era dirigido por Juan Martínez, era el principal torturador, ¿verdad?, en ese momento, que se ocupaba personalmente de Mario Sher. Y también he visto varios otros compatriotas, ¿verdad?, cuyo nombre no sé, fueron tantos que me cuesta dar nombres así acerca de quiénes eran, ¿verdad? Pero como dije hace un rato, era una rotación permanente de personas que entraban permanentemente, ¿verdad? Nuevas personas. Y con el tiempo fuimos ya enviados hacia el fondo del pasillo, al lado del baño, y después ya fuimos trasladados al sobrado, que le decíamos, que era una estructura de cemento en donde estábamos aproximadamente más de 50, 60 personas en el sobrado, ahí, la parte ahí del costado del fondo del pasillo. Y bueno, ahí estuvimos durante mucho tiempo hasta que se produce finalmente nuestro traslado al campo de concentración de Emboscada. Ahí quiero hacer una pausa con usted, Carlos, y darle la bienvenida también al doctor Carlos Arestivo. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, muy bien. Bueno, yo soy Carlos Alberto Arestivo, yo soy médico, soy psiquiatra. En esa época yo estaba regresando de mi especialización en Génova, Italia, donde me fui a especializarme durante 5 años. Anteriormente estuve en Tucumán estudiando medicina, después no pude terminar, volví al Paraguay, concluí medicina y después me fui. O sea, con esto quiero decir que nunca estuve metido en
nada que sea político, nada que sea manifestaciones, nada, absolutamente nada. Yo tenía una compañera del Colegio Internacional, muy amiga mía, llamada Nidia González, que falleció hace poco. Ella era la pareja de Da Costa. Da Costa era el que lideraba el movimiento que habló recién Carlos del Mopoco, perdón, del OPM, ¿verdad? OPM. Y lo habían, en la noche de, creo que fue el 3 o 4 de abril del 76, ellos estaban reunidos en casa de Sherry de Guillermina, ¿verdad? Y no sé cómo se enteró la policía, ¿verdad? Y rodeó la casa que estaba cerca del San Cristóbal. Ahí hubo una balacera, ¿verdad? Y ahí muere, digamos así, Da Costa. Y Sher es herido y Nidia tenía que reunirse con ellos, y en el digamos así, en el trayecto para ir ahí, él ve miles de policías que estaban ahí, ¿verdad? Entonces se da la vuelta y sale, ¿verdad? Supuestamente se fue. Yo vivía frente mismo en Lambaré, frente mismo al Cruz Sirio, en una vivienda que en ese momento tenía 6 hectáreas. Entonces, en esas 6 hectáreas había mucho yuyo, muchos bosquecillos, digamos. Y según ella conocía mi casa, porque le iba a llevar a su hija, mi esposa en ese momento, digamos, tenía una guardería infantil. Entonces, Nidia tenía que llevarle a ella, ya nos había visitado, era mi amiga. Y ese día, un día o 2 días después de lo ocurrido, yo estaba en casa un sábado de siesta, y siento que me están llamando al fondo, saliendo de esos bosquecillos. Me dice: yo hace 2 días que estoy acá, ¿verdad? Solamente tomaba agua de una canilla que estaba ahí cercana, y me cuenta, tal así que era buscada por la policía, su foto salía en los diarios, ¿verdad? Y me pidió por favor que la ayude, porque la querían matar también. ¿Ella estaba sola con la hija? No, en ese momento ella estaba embarazada. Ya. Embarazada del 8º mes, ¿verdad? Bueno, yo no dudé un minuto, era mi amiga, mi compañera. Entonces la hice pasar, lógicamente le di de comer, se fue al baño, entonces se vistió un poco, o sea, se cambió, le di unas ropas que tenía ahí, y al otro día subo en el coche y nos vamos a buscar a un amigo común que era Rubén Urbieta, que era el dueño de Columbia, Sí. que era amigo mío y muy amigo de ella también. Y vamos a pedirle también refugio, por favor, que nos ayude. Y nos atiende la esposa de él. Y esta era una gran mujer que, Marta. sin dudar, él estaba en un súper ahí cercano a su casa, nos hizo esperar y ella se fue corriendo a buscarle a su marido, y su marido vino y sin ningún problema nos vamos juntos a esconderla, y la escondió en una quinta que tenía, creo que Mariano Roque Alonso tenía una quinta ahí, y le piden a Nidia que se quede muy en silencio porque que no se entere el cuidador, ¿verdad? Claro. Y todos los días veníamos a traerle comida.
hasta que después un compañero de ella, que resultó ser un muchacho que murió, también lo mataron después, cuando me voy a acordar. Era digamos así, el encargado de cuidarla a ella. Y ellos le llevaron, ¿verdad? Le llevaron. Después de 2 años, la policía se entera que nosotros le ayudamos. Pero la policía pensaba que nosotros sabíamos dónde estaba ella. Entonces, primero le llevan a Rubén, y que nosotros ya habíamos dicho que si alguno caía, nosotros no teníamos nada que ocultar. Le perdimos, no sabíamos dónde estaba Nidia, ella ya estaba en el extranjero, había sido, y no teníamos nada que ocultar. Entonces, el que caía, si caíamos, entonces íbamos a contar. Entonces cayó el primero, parece que alguien lo denunció, y él me dijo, habló de mí, también me llevaron, y bueno, me llevaron a investigaciones, y enseguida me hicieron parar una hora, creo que estuve contra la pared así, y después ya me llevan junto a la oficina de Cantero. Ahí abajo estaba la oficina de Cantero, ¿verdad? Y la oficina de Cantero estaba Eusebio Torres, así también medio pareciera, no sé si estaba en una sillita, pero algo más alto estaba. Detrás mío estaba Saprissa y estaba otro que no sé quién era. Y entonces me empieza a preguntar de Nidia, ¿verdad? Y yo le dije, Nidia era mi compañera, sin ninguna yo le conocía. Me mostró unos álbumes de fotografía que habían rescatado de haber allanado su casa. Y sí, ahí está mi foto del colegio, de los compañeros, todo está. Yo le decía, sí, este soy yo, no hay problema. Bueno, y me dice, ¿y dónde está Nidia? Y yo no sé dónde está ahora. ¿Pero usted la escondió? Sí, señor, yo y el señor Cosa la escondimos. ¿Y cómo no vas a ver? Y bueno, entonces ya le hace seña a Eusebio Torres, que ya estaba loco con su Uruguay, ¿verdad? Y empieza bueno, primero me esposan manos hacia atrás y las piernas. Me estiran un poco la silla porque yo estaba en el escritorio y me empiezan a pegar con el Uruguay, ¿verdad? Y fue tremendo para mí, que yo no tenía... Yo suelo decir que las personas que militan algún movimiento, ¿verdad?, están medio preparados porque saben que le van a torturar, a ellos está en su presupuesto la tortura, ¿verdad? No digo que están preparados físicamente, sino psicológicamente. Que es un riesgo. Sí. Como saben que es un riesgo. Exacto. En cambio, nosotros estamos ahí, yo era médico, psiquiatra. A mí me llevaron de mi consultorio, estando en plena... Y... ¿Cómo se llama? Fue terrible. Se cansaban, se cansan también ellos pegando. Ella cree que se cansan ellos pegando. Después le pasa a Saprissa y te sigue pegando, y después al otro te sigue pegando, y después vuelve otra vez Eusebio Torres, y cuando él me pega, parece que me quiso pegar hacia adelante y el látigo se me va en el ojo, ¿verdad? Y ahí el cristalino explota, ¿verdad? Y eso fue un dolor terrible, y lógicamente se me habrá hinchado, habrá sangrado. Entonces suspenden. Inmediatamente entró un médico ahí, ¿verdad?, que era el jefe del policlínico, Oscar Gómez. Oscar Gómez. Gómez, sí. Gómez. Oscar Gómez. Oscar Gómez. Y
yo sentí como un alivio al ver un colega, a lo mejor me iba a ayudar, pero que lo único que dijo es, no es nada, pónganle una bolsa de hielo y punto, y denle analgésico, aspirina. Y así hicieron y me dejaron en paz por una semana. Y una semana después me sacan a la calle y me llevan a otro edificio, el Redondo, no sé qué es, no sé cómo se llama eso. Delitos, ahí era la oficina de delitos. Sí. Y yo había varios estaban ahí y me pide había una pileta grande, esa pileta de común de baño que tenemos, estaba ahí en medio del patio. Me piden que me saque la ropa, me atan de pies, las manos atrás y por suerte, digo por suerte porque el agua estaba limpia, porque yo era el primero que hacía eso, ¿verdad? Bueno, eso fue una cosa realmente desesperante, una cosa así muy... Nunca yo pensaba vivir así, o sea, muy cercano a la muerte, ¿verdad? Ese miedo. Y uno pelea y después te pegan en el abdomen para que uno vomite, ¿verdad? Y después te vuelven a meter. Mientras tanto, Eusebio Torres haciendo preguntas. Y eso habrá durado así una hora por ahí. Lo que sí que yo me acuerdo que yo salí ahí muy chocado y me quedé sentado ahí, empecé un llanto que más que llanto era un grito así, volviendo a la realidad. Y viene el amigo así, Eusebio Torres, con una manta y un café, ¿verdad? Porque ellos también tienen que hacer su jueguito, digamos así. Claro. Y eso te genera una confusión de la gran 7, ¿verdad? Porque lo único que hace es confundirte más. Como diciendo, esto no es nada personal. Es lógico que no es así, yo no le conocía, ¿verdad? Y lo que más me llamó la atención era la manera como ellos te torturaban. Ni que le hubieras pateado a su madre, ¿verdad? Te hubiera con rabia, con saña, con crueldad, te pateaban como si vos fueras un enemigo luego, ¿verdad? Y eso me llamó la atención. Y bueno, después me dejaron en paz. Y después más adelante ya fui a emboscada. Y en emboscada ahí no se torturaba. Para mí era un paraíso. Porque yo llegué ya tarde. Yo no sé si ellos se fueron los primeros, sin embargo fue muy duro para ellos. Y yo ocupé un consultorio médico que había estado antes, estaban otros doctores, y acá el compañero me ayudaba en el consultorio, porque él era estudiante de medicina, sí. Y de alguna manera me ayudaba, ¿verdad? Bueno, esa es un poco mi situación. Bueno, hasta ahí quiero llegar en esta parte de los testimonios, un poco conociendo a estas víctimas de la dictadura y que sufrieron los apremios y la tortura de Eusebio Torres. Después, ahora vamos a hacer un corte comercial, pero ya en calidad de víctima y usted como psiquiatra, doctor, hablar de la soledad de ese momento cuando ustedes están con esos torturadores, ¿no? Que ustedes están ahí en la sala de torturas, ven a sus compañeros que no pueden hacer nada y lo que ven es ahí a sus victimarios. Y como usted decía, doctor, como también ese torturador juega al policía bueno y al policía malo.
¿verdad? Vamos a hablar también después, a la vuelta de la pausa, de la psicología del torturador. A la vuelta de la pausa. Bien, volvemos aquí con nuestro programa En Contexto, con nuestros invitados especiales, Carlos Arestivo, Luis Casco y Carlos Casco, en el contexto también de la condena al torturador Eusebio Torres, 30 años. ¿Qué sintieron ustedes ahí cuando testimoniaban? Y ahí estaba escuchándoles Eusebio Torres diciendo: me confundieron con otra persona. Y por lo que escucho el testimonio de todos ustedes, tienen tan fresca la memoria de cada detalle de esa sala de torturas, de las personas que estuvieron ahí, del dolor que sufrieron, del miedo que tenían de que quizás sea el último minuto de sus vidas. ¿Qué sintieron cuando estaba ahí mirándoles Eusebio Torres? El que quiera empezar. Ahora llegó lo mío que lo inmediato momento saco de llegué la tiempo allá porque así porque la misma cosa de cosas y que te iba en la algunos menos ellos ahorita dejaron sin vergüenza no va a la gente sepa nunca nada de ese problema que más explicar más se gente escuela igual nunca nada va a estar tiempo gallego nada más pues los instantes de al final de cuentas ella sin vergüenza y no va a poseer yo la o correr allá pero a fondo de con un gato de corazón de cuello en cosas porque que está jugadores está se no sé menos 3 meses que está haciendo país se hace algún problema úlcera sangrante por ahí la gente cuando la pretende la gente a más poco se hacía ya recuperaba yo ya más poco hacía hasta la areta más poco pero no sé hace algo caso para ir más porque para peitear ya hasta tenía de ya un poco de regalo porque alguna algo igual que haremos igual más igual porque esta gente está lo sufría que ven cuando uno va a encuentra cuñaca ahí está movía por el país la disposición de gente o sea hoy con se eso en día un tres hermano al ver dio a América o ya de puerto de Playa Montevideo ya ahora se que hay con lancha de mercadería ahora ya ahora con charla ya pues ahí los tres oña cayó capa en sape y te viene a ver nada y no ya que en Barcelona ya tirado pero vive el piso oye porque ahora después le tupa ahí por tupa 97 arriba un carga de 3,5 metros por 7 metros máximo de fondo 97 personas me quedo de fijar oye no sí o guapía oye no tú atravesar este moño de pesos a cada 3 días te la oye no la hora costeña o yo la caño de ducha de solo 24 horas o sea cae que por lo visto porque de gastar las cada 3 días la 10 entre 10 y media la noche las 11 más oye no la hora costeña ahora pues vamos oye no pues entonces vamos como caer ahí oye no lleve a los para el piso húmedo seguro te ibas a ir a para la oye me hace la Luis Alberto Vocera vino y que pepe anda ya que se expresa ahí ya para hacer la Europa pero un par en pleno invierno tiene camisa y pasa algo aquello que a nivel por donde hace para la gente oye gripa y ya cuando no a tiro pero humedad en la polígono hace ya pero para un mes oye de ahí cuál con esta de ahí cuál de primera allí también por la gente cuando hay mo por ahí la hora si oye ya creo yo capaz de oír ver la noticia fácil entonces de Castilla la hora de Sarayo jugó ya para ti por lo menos pues tratan la historia de escuela con fiscalía o ya para trabajar con cuña que alguna vez que tú otro pensaba otro que tú que otro proceso ya hoy con el tipo capoca o con la jubilación hay como ahí
A pescar ahí me hay poco que tranquilo, a pesar de que Italia es un buen padre de José Allende, pero a lo mejor ahora ni es arrostero, ahora otra cosa Allende, y que tú ahí. Pero... A pesar con la torturador. Apenas por lo menos 3, 4 personales, porque... Tengo la castillo de uno me tengo como cuique, de castillo de Stein y no pueden ir a pisar de jugar. Porque ya de muy que no me o capaz donde de ella fue en me por donde ella como en la natural de ella como y me ha drogado por al final le cuenta. Quinto días y Carlos, y ¿tuviste la oportunidad de decirle algo directamente a él o fue a través de tus testimonios nada más? Y bueno, en realidad fue una situación ambivalente, ¿verdad? Son momentos de revivir los episodios, aquellos acontecimientos, ¿verdad? Y por un lado sentir una satisfacción personal por el testimonio que hemos dado, ¿verdad? Contra este señor. Y como dice Carlos, o como dijo Carlos en un momento, la situación propia del estrés, del síndrome postraumático, ¿verdad? El hecho de revivir todo de nuevo. Y la indignación, por otro lado, de escucharle a este señor afirmar de que lo confundieron. Algo que resultaba a simple vista y a través de los testimonios de todos los compañeros, algo risible, ¿verdad? Decir que lo confundieron con otra persona. Es como negar su propia existencia, ¿verdad? Demasiados testimonios contundentes que llevaron finalmente a lo que fue nuestra satisfacción plena de escuchar la sentencia, la condena a 30 años. Doctor Arestivo, ¿cómo es la mente del torturador? Decía recién Luis, de que tú, la persona normal que haga eso, que infrinja tanto dolor sin sentir algo, pierde la humanidad. Le pregunto como psiquiatra. Sí. ¿Cómo es la psicología del torturador? Porque en esa época de la dictadura peronista había dictadura en toda la región. Y estas prácticas eran réplicas en Argentina, en Chile, en Brasil y en otros países donde había dictadura, diríamos, ¿verdad? Hay que tener en cuenta algunas cosas. Un torturador no es cualquiera, ¿verdad? Un torturador tiene que tener una personalidad determinada, ¿verdad? Sobre todo una personalidad perversa. O sea, perverso significa todo lo que uno hace deseándole mal a alguien, ¿eh? El mal, buscando el mal. Pero no es una enfermedad, es una forma de ser. Otra de las cosas que significa, generalmente son personas mediocres, ¿verdad? Que solamente, digamos, hicieron bien su trabajo como torturadores. En eso fueron magníficos. Yo le llamo un magnífico torturador a Eusebio Torres, ¿verdad? Pero él era abogado. Sin embargo, como abogado no pasó nada. Claro. Inclusive el decir que les confundíamos es una respuesta demasiado infantil, demasiado mediocre. Podía haber sido más inteligente, ¿verdad? Hasta podía haber admitido y pedir disculpas, caramba. Pero no, ellos son omnipotentes. Fíjense que tienen rasgos también de sádicos, pero no son sádicos, tienen rasgos del sadismo. Ellos, cuando uno está sufriendo, no es que disfrutan del dolor, disfrutan de que le tengamos miedo, porque entonces ahí es donde ellos
se creen importantes, ¿verdad? Y ellos solamente, la tortura no es solamente hacernos daño a nosotros, sino generar miedo a la gente, para que la gente tenga miedo. Y ese es el disfrute de ello, que la gente le tenga miedo, ¿verdad? Fundamentalmente, ¿verdad? Aparte de eso, hay que entender de que, yo te decía al principio, no son cualquieras, ¿verdad? Son personas que fueron con esos rasgos que te dije, ¿verdad? Que tienen que estar en una institución donde la obediencia es así como la policía o el hay ejército. obediencia debida. Y, digamos, tienen que recibir capacitación, porque ellos son expertos en el dolor y eso lo reciben capacitándose. Son expertos en el dolor, saben hasta dónde te pueden llegar, porque ellos no quieren matarte, a veces se equivocan, ¿verdad? Y te matan. Pero el objetivo es destruirte como persona, de tal manera que entres en una situación, digamos así, de desquiciamiento, en el sentido de perder, de volverte loco, en otros términos, ¿verdad? Entonces ellos se especializan en eso. Nosotros sabemos perfectamente que en los Estados Unidos, creo que en Panamá había uno, y en Estados Unidos, en Grecia había otro, una escuela de tortura. Y en el Paraguay vino un americano a capacitarle a esta gente, ¿verdad? Pero también no solamente le capacitan en hacerles cómo hacerle doler más, cuáles son los elementos anatómicos que le hacen doler más. Se me ocurre nomás cuando allanaron mi consultorio y empezaron a llevar todas las cosas que había. Yo tenía un cascanueces y Saprissa estaba ahí. Ella agarró, con esto te vamos a hacer sufrir para apretar los testículos. O sea, están capacitados en eso. Pero también se capacitan en no sentir culpa, ¿verdad? En no sentir culpa. Por eso es que como yo decía recién, con tanta saña, nosotros éramos, digamos así, la peor, ni siquiera humano, alguien que debía luego de sufrir y torturarse, de desaparecer. Ellos estaban haciendo un bien a la patria, ¿verdad? Entonces, esas son las características fundamentales que tenían esta gente, ¿verdad? Por eso me pareció demasiado poco inteligente decir, me confundieron. ¿Cómo le vamos a confundir si yo fui muy poco torturado con relación a esto? Esto fue como cuando al animal le marcas con hierro caliente. Con hierro caliente, ¿verdad? ¿Cómo vamos a olvidar? ¿Cómo vamos a confundir? Recién decíamos el estrés postraumático. ¿Qué es lo que es el estrés postraumático? Yo no me podía ni acercar al lugar ese porque me sentía mal. Nunca más yo veía un policía y entraba en crisis. O sea, es volver a sentir, luego en menor cantidad, ¿verdad? Todo lo que esa angustia que vos sentías, el miedo que vos sentías cuando estabas preso, ¿verdad? Bueno, y eso, todos los que fuimos ahí fuimos marcados con una especie de marca, así como a los animales, ¿verdad? ¿Cómo vamos a olvidarnos? Entonces, estos son personas muy especiales, ¿verdad? Por eso que yo me puse muy satisfecho que le hayan dado 30 años. Y sobre todo me puse satisfecho porque la justicia se puso en forma y sobre todo la impunidad se rompió.
Recién en el corte, en la charla, Luis decía algo que es impactante y algo que sucedió también, aparte de los apremios físicos, del dolor físico que sentían, esa soledad de la persona que así como está marcada como la letra escarlata, ¿verdad? Decía, huían de vos tus familiares, tus amigos en la época de la dictadura porque... uno, porque a lo mejor no le gustaban los comunistas, pero sobre todo por temor a ir presos también porque se acercaban a ustedes. O sea, había también una especie de aislamiento del que salía de la cárcel. ¿Cómo sentías eso, Luis? No, de la gente, justo depende de porque comunistas, algunos le acusaban comunistas de tiempo de muertos, personas muertas. Pearla significado, porque no hay perdón, entonces la gente, pues no, hoy que hay compromiso, no llegue ella, a lo mejor ni ese. Si hoy gente espera, no llegue ese, por ser comunista. Y eso que se llama, oye, no llegue, los antiguos comunistas, ni siquiera, ni siquiera no estudié, la sobrenombre la comunista donde prácticamente muerto en vida la destino porque así donde se llama con momentos cuando justicia por lo menos se dedica a mi gente y denunciar esta gente que llega con negativo denunciar otro no y cuál no es que ya sostén o ya puede denunciar ya entonces okini pero coina y recuerdo ayer recuerdo un gato a esta más gente más no corren de hoy que ahora hay ya está y sueños era justicia y libertad ya porque hoy por lo menos hoy ayer en caso de Teresa está luchando, la lastimó no justicia ya en el momento claro porque está copiar está yo jugar es la misma cosa que va asunto no interesa que va y me no y pasa como garrote y a ver doctora legalmente mi defensor de la patria coño antiguo intocable nunca no amo ya lo pensáis que pero y tú yupamos no la mía no y tú yupaye pero en vida y tú yupay te amo de la edad. El caso Lucilo y tu padre se no es nada que hay. Mío de Pellagüeño y te por lo menos en Mondía y tal pero allí pero te amo a donde cuase ya donde cara y cuña que no interesa yo jamás. Por lo menos ahora detenidos a uno tiene cliente para justo para allá. De a coger divertir más para y vida de Pepe. ¿Ustedes creen que estamos liberados de un sistema autoritario que podría regresar con estas prácticas? Yo tengo miedo por la situación que se está dando, ¿verdad? Estamos en poder de los narcos, estamos en poder de cómo un presidente de la República va a condecorar a este torturador. Entonces, ¿en dónde es lo que estamos? Entonces quiere decir que cualquiera nomás puede hacer cualquier cosa, no hay dignidad, no hay entre comillas, no hay honor. ¿Entendés? Entonces eso a mí me preocupa, ¿verdad? Porque yo creo que, digamos así, esta situación que vive el Paraguay no es una situación así muy agradable que digamos, ¿verdad? Como alguien ayer en otro programa decían, se sigue torturando en las comisarías. Se siguen torturando en las comisarías. Será para los presos, los motochorros, qué sé yo. Se sigue torturando. ¿Verdad? Claro que esta vez calladitos nomás, ¿verdad? No, estos sí serán todo improvisados, ¿verdad? Entonces a mí me preocupa. Sobre todo porque creo que ese autoritarismo no se erradicó, o sea, sigue habiendo extremismo en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Absolutamente. Yo creo que se demuestra, la policía sigue siendo autoritaria, no es amiga no es como que te tienen que cuidar, ¿verdad? Se nota todos los días, ¿verdad? Se están volviendo narcos, se están volviendo corruptos,
¿verdad? Y lógicamente como que de repente la impunidad también está surgiendo de nuevo, ¿verdad? O nunca lo se terminó, no sé. ¿Cuál es tu visión, Carlos, de esto que estamos hablando? Y bueno, es una cuestión que tiene dos facetas, lo que fue el pasado nuestro, ¿verdad? Todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos pasado. Y como acaba de decir Carlos, el temor de que esto continúe a través de las diferentes acciones, lo que acaba de mencionar Carlos, se sigue torturando, de forma tal vez un poco más atenuada y tal vez una forma menos perceptible por el hecho de que las torturas se dan en ciudadanos, en personas catalogadas como delincuentes comunes, ¿verdad? Lo cual no quita el carácter de seres humanos, ¿verdad? De las víctimas. Este gobierno tiene su base de origen en el representante verdaderamente, el que verdaderamente está gobernando en este momento, que sabemos quién es, ¿verdad? El señor Horacio Cartes, de raíces extronistas, con prácticas en el pasado, prácticas extronistas. Y bueno, el temor y la aprehensión nuestra de que de alguna u otra manera esto se siga dando, ¿verdad? En el quehacer cotidiano, ¿verdad? Lo que está ocurriendo a nivel de parlamento, ¿verdad? Tenemos una dictadura parlamentaria. Y tal vez la misión nuestra es, a través de nuestra participación activa, es hacer que se siga reconstruyendo la memoria para poder seguir haciendo historia por nuestra patria. Pienso que la labor de cada uno a partir de ahora es aportar nuestro grano de arena para que podamos ir creando conciencia a través de todas las formas que tengamos a mano, ¿verdad? Crear conciencia a nivel de los compatriotas, a nivel de nuestros ciudadanos compatriotas, de tal manera que esto en algún momento tenga algún giro hacia cosas superiores, ¿verdad? Y yo no creo que, no tengo miedo en el sentido que sea una cosa igual a la época de Stroessner, que sea una dictadura más moderna, una dictadura, pero dictadura al fin, ¿verdad? Donde nos sintamos nosotros, digamos así, demasiado pequeños, demasiado cucarachas frente a esta gente, ¿verdad? Para dar como dato nada más, la Comisión de Verdad y Justicia en el 2008 registró 425 ejecutados o desaparecidos y casi 20.000 detenidos durante el régimen de Stroessner, la gran mayoría víctimas de palizas, picana eléctrica, quemaduras y otras formas de tortura física. Otras 20.000 personas se vieron forzadas al exilio por motivos políticos durante esta dictadura que se convirtió en la más larga de Sudamérica y que formó parte del operativo Cóndor, un plan coordinado de represión de los gobiernos dictatoriales del Cono Sur durante la década del 70. Bueno, ustedes son héroes de la libertad, les tocó la peor parte para que los ciudadanos podamos disfrutar de la libertad. Yo no sé, doctor, si es bueno lo que estamos haciendo, porque, y les digo con respeto, si esto de estar removiendo, como decía usted, este estrés postraumático de revictimizar a las víctimas con estos testimonios, no sé si es bueno lo que estamos haciendo, pero yo creo necesario
hablar de esto porque hace más de 35 años que cayó la dictadura y como decían recién, continúan esos resabios, esos bolsones, y es importante que los jóvenes, más que jóvenes ya, los que nacieron hace 35 años, no tienen estos testimonios, ¿verdad? Entonces, no sé, doctor, si es importante que hablemos de esto, ¿verdad? Yo pienso que los jóvenes de ahora, porque ya pasaron 35 años de eso, claro, ¿verdad? Es importante que sepan lo que pasó, porque pareciera que si nosotros no contamos que eso forma parte de la historia ya, como ocurrió, ¿verdad? Como ocurrió parte de otros aspectos de la historia. Pero yo, como dijo acá el compañero, o sea, es muy importante que estamos construyendo historia, ¿verdad? A través de la memoria, ¿verdad? A través de la memoria se está construyendo una historia. Y yo fui secretario técnico de la Comisión de Verdad y Justicia. Sí. Y de ahí salió una recomendación para que inclusive se llegó a estructurar un sistema educativo para que se enseñe en los colegios estas cosas. Ahí está todo preparado, ¿verdad? Creo que se comenzó algo así, pero después, para ahí. Y yo creo que es importante. Parte de la historia paraguaya, caramba, ¿verdad? Eso es lo que yo quería destacar. Bien, estamos llegando ya al final de este bloque. ¿Qué les gustaría? ¿Les gustaría decirle algo a los jóvenes, a sus familiares, a quien quieran para despedirnos? Digo, están de cuase vacía los hombres de cuay, pero algunos casos con en dú. Oye, me encuentra la cuay. Ojalá alguna vez no llegue a tiempo, o sea, en un momento de la porque nada se hay más de vestirla. Y catumará la gente ahí me simió más en botalla más en miel ya con de botalla porque pero ahí una parte la nunca nos cambiamos ahí digo así por eso más no tal yo llegué a la mejor el mundo el mismo llegué creo que por ejemplo familia donde una se estrella pero otro momento allá pero ¿qué tal la gente le desea? Hay que tener una ya para un libro. Hay gente se está por ejemplo cotiño a tiene ahí oye sentencia oye más o menos para cotiño a tiene cosa acá me are cada se mandó a ese grupo. Ojalá sea alguna vez para la historia espérate sea porque increíble porque en años 48 años 48 años lo primero caso con la mujer en la paz de Altura Belleja. Por ejemplo, hay que estar un estado allá de Cuajamá, pues no hay oportunidad de ir porque los gitanos, los vamos a guardar, eso lo conseguí. Oye, pretende ayudar más allá, porque. Pero vamos a poner acá y beneficio, ¿verdad? Acá ya poseo, ya puedo ya poeta, porque o sea, ir a poder el mismo ritmo lento y tende, ¿verdad? No cambian, o sea, y te lo cambió, ahora mi personaje, y acá por la escuela y escuela, pues está, oye, te ayudo, ¿eh? Gracias, Luis. Carlos. Bueno, yo quiero recurrir otra vez a la frase que hace un rato expresé, ¿verdad? El contexto de lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado, ¿verdad? Es como tener que recurrir de nuevo a reconstruir la memoria histórica de nuestro país, ¿verdad? Reconstruyendo la memoria histórica también se puede salvar el futuro. Es decir, lo que estamos haciendo ahora, lo que acabas de preguntar, ¿verdad? De si es bueno esto que estamos haciendo, yo creo que es demasiado bueno. Es la oportunidad de llegar con nuestro mensaje a
a la ciudadanía, en el sentido de que puedan ver ellos lo que fue la historia trágica de nuestro país años atrás. Y que sirva también esto como una especie de camino hacia el futuro, de tratar de construir una sociedad mejor, más justa, más equitativa. Y sobre todo libre de torturas, libre de impunidad. Gracias, Carlos. Doctor. Yo solamente dos cosas. Quiero felicitarte a vos y a este canal por animarse a hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Porque no es sencillo esto, ¿eh? No es sencillo, ¿verdad? Digamos, es también, digamos así, un peligro, tanto para nosotros como para ustedes y para el canal mismo. ¿Acaso se cerró ABC? Se cerró. Bueno, así que yo les felicito y creo, ojalá que otros compañeros puedan venir a dar su aporte, que va a hacer mucho bien. Muchas gracias. Gracias. Bien, así estuvimos en esta primera parte con Carlos Arestivo, Luis Casco y Carlos Casco en el contexto de esta condena a 30 años de prisión al torturador Eusebio Torres. A la vuelta de la pausa vamos a hablar con Line Vareiro. Bien, volvemos En Contexto. Ya les digo buenas noches y ya también les saludo a nuestra invitada Line Vareiro. ¿Cómo estás? Muy bien, Estela. Y contenta de estar en tu programa. Gracias. Gracias por honrarnos siempre con tu presencia. Bueno, cortito y al pie, Line, devuélvanle su banca a Katia. Es un comunicado, un manifiesto que hicieron las mujeres al presidente del Congreso. ¿Qué hace diferente esta pérdida de investidura de Katia versus las otras pérdidas de investidura? Bueno, en este caso es muy claro que se violó la propia ley del Congreso. Es decir, el cambio de aumentar de mayoría simple a mayoría calificada era para dificultar la pérdida de investidura, porque había varios compañeros de ellos que estaban en ese caso desde Rivas, etcétera, ¿verdad? Y entró en vigencia, y justamente quienes no favorecían a ese cambio, sin embargo, fueron los primeros afectados por ese cambio, ¿sí? Entonces, cuando se plantea lo de Katia, que hasta ahora para mí, bueno, se plantea que una de las senadoras más votadas del Paraguay, la cuarta más votada, la cuarta senador o senadora más votada del Paraguay, se arma un juicio rápido, que yo hasta ahora no sé bien cuál es la motivación para deshacerse de ella, pero efectivamente hacen un acto de irrespeto, no solamente que las motivaciones, las bases eran sumamente débiles, sino que encima de eso violaron lo que habían decidido en la última reunión, que habían decidido aumentar para que a su gente no le saquen. Y acá, como no iban a tener los 30 votos. No iban a tener los 30 votos. No iban a tener, y entonces vuelven para atrás, pero de una forma completamente irregular. Entonces lo que corresponde es que le devuelvan su banca a Katia. Y a mí me impresionó mucho, porque realmente esa iniciativa surgió a decir, no puede ser. El Estado de Derecho es nuestro mayor problema, la falta de Estado de Derecho, la falta de cumplimiento de las leyes, la falta de cumplimiento de los procedimientos y de los acuerdos inclusive. Y resulta que le sacan a Katia con un procedimiento que varios de los que votaron por su expulsión posteriormente salen a decir yo luego estaba en contra, cosas así, o decir yo voté por su desafuero porque ella fue a Argel con mi mamá. Una frivolidad institucional absoluta. No puede ser que sean causales de una pérdida de investidura. Y entonces lo que hicimos fue una acción muy sencilla y muy del siglo XXI, hecha en 4 días.
desde la idea, poder hacer y concertar un texto al presidente del Congreso, con copia al presidente de la comisión permanente que está actualmente, solicitando que les devuelvan ellos mismos, que reparen lo que hicieron, aún en conocimiento de que iba a haber una acción ante la Corte Suprema de Justicia. Que a propósito se presentó hoy. Sí, es que para hoy se tenía que presentar. Sí. Está bien eso que se adelantaron 2 días al plazo máximo. Entonces, dijimos, no, el Senado puede rever su propia actuación y que le devuelvan su banca porque no procedieron de acuerdo a sus propias normas. Y para sorpresa nuestra pensamos que iban a apoyar unas cuantas organizaciones de mujeres, principalmente feministas y del movimiento amplio de mujeres. Resulta que empiezan a firmar personas y se hizo entonces todo esto por internet. Un Change se llama el programa, se hizo y me llamaban y me decían, ya llegaron a los 500, pasan 1000, pasan 2000, pues llegan a 3000. Era impresionante, no teníamos, cuando yo pienso que juntábamos firmas durante la dictadura, por ejemplo, para cuestiones referidas a libertad de presos políticos, trato, denuncias, etcétera, nos íbamos a las casas con un costo enorme de traslado, días enteros, y después otra vez llevar al periódico, tener la plata para pagar la página entera, si es que fue cuando el Banco Paraguayo de Datos y demás que hicimos una acción grande. Pero eran días enteros y pidiendo por favor que alguna gente pudiera también colaborar con los costos. Ahora no es así. Ahora se puede hacer una acción fundada y gente, como en este caso, que iba a ser para organizaciones de mujeres, hombres y mujeres de una diversidad de sectores inmensa, apoya la iniciativa de que sea el mismo Senado el que le devuelva su banca a Katia. ¿Y cuál es tu perspectiva en ese sentido? ¿Crees que el Senado va a resarcir? No, yo tengo mis dudas. Me gustaría muchísimo, sería un avance institucional porque nosotros tenemos una fragilidad institucional muy grande. Y a mí me preocupa, justamente estábamos escuchando cuestiones de la dictadura y en todo lo que se avanzó, justamente es el Estado de Derecho el débil. Se le acusaba de cosas a Katia, por ejemplo, de un asesor que no venía, no sé qué, y resulta que el que le acusó tenía una funcionaria exactamente con la misma modalidad que estaba permitida. Entonces, convertir en algo negativo que lleve a la pérdida de investidura a alguien sin un motivo concreto y que se plieguen una cantidad enorme de votos para despedir a alguien sin motivo de su banca es muy grave. Es de un nivel de gravedad enorme, inclusive yo no soy votante de Katia para nada, pero consideramos que hay que lograr que se le devuelva su banca. ¿Qué hay detrás pero de más esto? esperanza tengo en que también, que esto tiene un efecto y que también lo de la Corte Suprema. ¿Confías que la Corte podría revertir? Puede. ¿Puede? Claro que puede. La Sala Constitucional puede. No, esa es la Constitución. Sí. ¿Y tu perspectiva? Ay, yo espero que sí, apuesto que sí. ¿Apuestas? Sí, apuesto que sí. ¿Qué ves detrás de esta? Como vos decías, hay demasiadas versiones, como una decisión muy hormonal, pero ¿cómo entendés esta pérdida de investidura? Porque fue como una brutalidad institucional que no solamente fue criticada por la oposición, o sea, como nunca antes la sociedad reaccionó, todos los sectores de la sociedad reaccionaron ante esta situación porque genera una inseguridad jurídica terrible y la falta de reglas, que es lo peor que puede tener un país, ¿verdad? Yo creo que lo más impresionante son dos cosas en esa disconformidad. Hay sectores que uno puede esperar que estén en contra, etcétera, pero que el empresariado en pleno
los gremios empresariales en su conjunto se hayan pronunciado sobre la gravedad de la inseguridad jurídica y de lo injusto que me parece que fue un punto fundamental. Y el retorno de la Iglesia Católica. A mí me parece maravilloso porque realmente hubo un punto en el que yo fui muy admiradora justamente del obispo, de un obispo que era de Misiones, ¿sí? Que trabajaba con las ligas agrarias y que tenía una valentía muy grande durante el estronismo, apoyando gente, organizando, etc. Pero después fue disminuyendo ya en democracia. En la primera democracia que tenemos, ¿sí? Nunca tuvimos antes. Tuvimos periodos de libertades públicas, tuvimos periodos, pero por primera vez, cuando se elige a Filisola y demás, a Yoyito Franco y demás, como intendentes, resulta que fue la primera elección competitiva de la historia del Paraguay para un cargo ejecutivo. Y después, de nuevo, para ya la presidencia de la República. Y esto es algo nuevo. Sí habían elecciones justamente para parlamento, pero no para eso. Entonces, esta oportunidad histórica que tenemos, fundamental, que se degrade de esa manera, a mí me parece muy terrible. El Senado y la Corte entonces tienen la oportunidad de revertir esta situación. Ambos tienen la oportunidad de revertir y yo diría que la obligación de revertir. La obligación. Line Vareiro, muchísimas gracias. Encantada. Muchas gracias a vos. Bueno, así llegamos al final de nuestro programa hoy y les invito a reencontrarnos el próximo martes.